Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Fernando Hamdal. Ojalá me hubiera pronunciado bien el apellido, pero bueno. Fernando es presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. ¿De qué vamos a hablar con Fernando? Vamos a hablar precisamente de los derechos humanos en general y después hablaremos un poco del primer congreso que va a haber aquí en Santa Cruz, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sobre los derechos humanos. Fernando, para comenzar, ¿cómo definirías el estado de los derechos humanos en Bolivia? Buenas tardes, William. Principalmente agradecido porque estas son pocas oportunidades para tener la cobertura de los medios. Ante todo, presidente del Consejo Nacional, pero para Bolivia. Pero existe una alta comisionada para Bolivia, designada por la Comisión Iberoamericana, que es boliviana, reside en Italia y desde allá ejerce su cargo. Y hay un equipo de comisionados que van a acompañar el trabajo de este capítulo y esta representación de derechos humanos en el país. La comisión tiene presencia en 5 países y Bolivia es la buena noticia. Hoy tenemos representación formal ante organismos internacionales. La comisión es acreditada ante la OEA y ante las Naciones Unidas, lo que nos va a dar una voz un poco más sólida, más solvente para el trabajo que ya venimos realizando y que de repente cualitativamente va a cambiar. El estado de la democracia, qué pregunta más difícil. Cuando vemos lo que suceda no solamente en instancias políticas, ¿no?, sino al ciudadano de calle que está resignado a que si tiene la posibilidad económica tiene el derecho de acceso a la justicia. Evidentemente la prebenda y la manipulación judicial ha sido una constante no de este gobierno, histórica, obviamente con un nivel de profundización y descaro muy severo en los últimos tiempos. Donde quien tiene dinero compra una sentencia, compra garantías constitucionales, compra derechos por encima de los derechos de otros. Hoy tenemos una severa manipulación política de esa justicia porque los operadores de justicia, y voy a ser crudamente enfático en esto, tienen cola que les pisen. Podemos citar algunos ejemplos como la detención inicial de Yacir Molina por el caso de la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de Cochabamba, Cochabamba. del movimiento Cochala. Así es. Ya. Pero Yanine Áñez, Fernando Camacho, policías y militares, cívicos, Pumari. Marco Pumari, desterrado y en indefensión, ADEPCOCA, Resistencia a la Paz, Juventudes Yungueñas. El universo de colectivos es muy grande. ¿Cuántos presos políticos contabilizan ustedes? Nosotros tenemos un registro desactualizado, tengo que reconocer, porque el gobierno a veces avanza muy fuerte y durante las protestas sociales esas detenciones masivas nos impidieron poder hacer el seguimiento detallado que hacíamos antes. En nuestro recuento vamos más de 223 presos políticos, más de 80 personas presos de conciencia que han sido detenidos en protestas sociales. ¿Cuál es la diferencia entre preso de conciencia y presos políticos? El preso de conciencia es alguien que por protesta social ha sido puesto delante de un juez y el juez al momento de la liberación o con un proceso abierto sin cerrar establece condiciones, ¿no? Prohibición de participar, promover, fomentar, alentar, difundir actividades de protesta social. En algún caso se puede fusionar ambas cosas de repente. Por supuesto, ¿no? Porque esa cualidad puede cambiar en cualquier momento porque esa persona puede ser detenida ante la sola evidencia de una línea en un chat. Entonces hay un silencio forzado que ha establecido el gobierno para quienes en debido derecho de la protesta legítima han sido detenidos, ¿no? Y esas prohibiciones transgreden los derechos fundamentales. Mi libertad de expresión, a mí me prohíben expresarme a título de ¿qué? De que participé en una manifestación. Pongamos ejemplos históricos. A Evo Morales jamás se le cortó el derecho de hablar, pese a que fue aprehendido, detenido por horas, liberado, enjuiciado, vuelto a liberar, mientras tenía esa generación, bueno, en realidad en su momento cocalero, ¿no? Pero la justicia jamás le prohibió expresarse. Y hoy esa es una constante que es aberrante para la jurisprudencia nacional e internacional. Sería también el caso de Rómulo Calvo, que simplemente por decir que la huipala es un trapo, en este caso lo han condenado incluso. La subjetividad de la aplicación de la norma es la otra constante.
Cuando yo decido como fiscal, y en este caso, perdón, le voy a pegar duro a los fiscales del Estado, tratan de líricamente establecer la probabilidad de autoría de un hecho sin integrarse al Código de Procedimiento Penal, están siendo funcionales instrumentos del poder político. ¿Cómo podemos entender? Y voy a colocar igual un ejemplo conocido, la protesta en puertas de la gobernación. No se puede negar el hecho de violencia contra los asambleístas del movimiento al socialismo y la agresión desmedida al asambleísta Muriel Cruz. Innegable. Pero hoy existen 13 mujeres y 2 varones detenidos por este caso, cuando la imputación, cuando el informe policial es copiar, pegar para todo cada uno de ellos, donde no se individualiza la participación. ¿Y quién atendió ese caso? El juez Manuel Blanco, que 2 días antes fue detenido por haber liberado al courier que trabajó con el envío de droga a Europa. No encontró materia justiciable para el courier. No tardó 20 minutos la fuerza anticorrupción en detenerlo en su propio despacho. Ya. Qué casualidad que ese mismo juez que por obrar en debida ley 2 días después tenga una audiencia donde permite las aberraciones por parte de las actuaciones investigativas de la imputación fiscal y determinando una medida cautelar extrema para gente que no se ha identificado su participación real en un hecho. Estos son pequeños ejemplos. Imagínense 200, bueno, más de 300 ejemplos entre presos físicamente, presos de conciencia y otros judicializados que están por fuera de estas listas. Rómulo Calvo, 27 procesos, de ahí bajaron a 15 y hoy enfrenta la 16ª acusación. Ya. Que es El todavía, caso del cívico de Quijarro. tuvimos una audiencia de 7 horas el día de ayer, una audiencia cautelar acompañando su caso. Ejemplo concreto, y la población debe saber, actos investigativos concluidos y determinan, pese a tener las garantías debidas para una medida sustitutiva, 180 días de detención en el penal de Puerto Quijarro. Pese a que está comprobado que el joven que murió de un paro cardíaco, donde no tenía participación el cívico, ¿no es de cierto? asfixia pulmonar por inhalación de gas. Estamos muy bien enterados de este caso, ¿no? Pero inclusive dentro de la probabilidad de autoría, aún desconociendo esa prueba que se reiteró en varias ocasiones durante la audiencia del día de ayer, y queda claro de que no importa la pericia de los abogados de defensa o la evidencia tangible de responsabilidad o responsabilidad limitada, hay una consigna. Y esa consigna se está ejecutando. Yo le dejo a la población abierto. Si no hay un acto investigativo pendiente, si no hay posibilidad de obstaculización ni riesgo de fuga. ¿Qué sentido tiene la detención? Exacto. Entonces, lo que era medida extrema y excepcional, como la detención Se ha convertido en la regla. se volvió la regla y de aplicación inmediata. Pero si vemos los casos en contraste, presidente de la Comisión de Constitución, nada menos, con audios que comprueban, ¿no?, su solicitud de servicios sexuales con menores de edad. No hay siquiera una investigación abierta. Nos la dicen igualmente, líricamente se abrirá una investigación. El Tribunal de Ética del órgano legislativo ha sancionado más diputados de oposición por menos, simplemente por elevar un grito dentro de una sesión. Entonces, la desbalanza de la justicia y el favorecimiento de sectores políticos de poder en el acceso y ejercicio de la justicia son una constante que ya no es novedad. ¿Esto supone que hay un avance de la deriva autoritaria? Yo creo que el Estado de Derecho ha sido totalmente deformado. Y vamos más allá, el sistema democrático, tenemos que ser claros y concretos, totalmente desinstitucionalizado. Yo creo que la premisa es justamente la institucionalidad de las, valga la redundancia, instituciones. La Policía Nacional, comando político, desde la ley de ascensos a generales, imagínense el título:
ley de ascensos a generales única y exclusivamente para incluir al ministro de gobierno en el alto mando policial. Entonces ya toma decisiones profesionales de la policía, ya interfiere institucionalmente dentro de la policía. ¿Y cuál es la causa-consecuencia? Ejemplos concretos. Hemos visto uso excesivo de la fuerza policial, pero vamos a ser más agudo, en especial en Santa Cruz. Cuando vemos a un policía disparando a corta distancia una granada de gas, un proyectil de gas de 37 milímetros. 37 milímetros es casi la mitad de una lata de papas Pringles. El golpe directo, el impacto al cuerpo o a la humanidad de cualquier ser es letal. Mínimamente, y tenemos registro, sobre todo en gente de la época que ha tenido disparos rozantes, donde hemos visto cuerpos desmembrados por estos impactos. Tenemos evidencia, lo han hecho los medios de comunicación, de ese tipo de disparos a corta distancia. Eso rompe el protocolo y el manual de operaciones de la policía boliviana para el control de masas. Ese manual es presentado y reconocido por Naciones Unidas, donde se establece el uso proporcional de la fuerza pública. Entonces estamos ante un delito que además está amparando y justificando al ministro de Gobierno. Vamos más allá. La evidencia de gases lacrimógenos vencidos, utilizados en protesta social, los químicos que se encuentran, y por eso tiene una fecha de vencimiento, cuando sobrepasa la fecha y son utilizados, se convierte en veneno. Wow. Y se constituyen delito de lesa humanidad. Se convierten en letales. Letales a corto, mediano y largo plazo. Y han sido justificados también por el ministro de Gobierno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un encubrimiento claro entre la política ejercida por el ministro y los altos mandos policiales. Un juego de tú me cubres, yo te cubre, tú me rascas, yo te rasco. Y eso se ha convertido en una constante en el ejercicio político. Y eso trae impunidad. Esa impunidad ha sido traducida precisamente en falta de consecuencias en una seguidilla de casos, no solamente de ejercicio por interés político directo contra la oposición, sino también con los vínculos del narcotráfico. Ejemplos: reunión con un investigado por narcotráfico llamado el Techo de Paja de Yapacaní. El comandante nacional de la FELCN, el subcomandante nacional de la FELCN, un par de funcionarios, 4 policiales reunidos en el domicilio de este personaje, 12 años investigado, y resulta que lo pasan a tribunal disciplinario interno de la policía y abren la posibilidad de que la Policía Nacional o el Ministerio Público, perdón, establezca una denuncia de oficio si lo ve conveniente. Evidentemente, el fiscal Mariaca no accionó. Sin embargo, ejemplos de contraste: el capitán Edman Lara, conocido por denunciar actos de corrupción interna de la policía por redes sociales, porque en el régimen interno no es reconocida su palabra. Nunca accionaron ninguna denuncia dentro de su sistema de justicia basado en la 101. Y estuvo detenido en la cárcel por denunciar actos de corrupción. Estuvo detenido, pero más allá, le coloca una demanda penal el comando departamental de la policía, precisamente por actuar por fuera de la institución en la denuncia pública, que es facultad de un ciudadano. No solamente el policía es policía, el policía también es ciudadano. Entonces la policía persigue a algunos que quieren hacer bien las cosas y deja libres a otros que tienen altísimo grado de probabilidad de vínculos con el crimen organizado. Entonces ahí están las evidencias. No son suposiciones, son hechos tangibles en los que, como derechos humanos y responsables, tenemos que evaluar. Hay 2 tipos de proceso dependiendo de quién sea el imputado. Absolutamente. Voy a citar algunos ejemplos, ¿no? Están implicados en toma de tierras forzadas y avasallamiento algunos exfiscales, además policías y ex policías
policías dados de baja. Aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz, y que inclusive tienen órdenes de aprehensión, pero que no se ejecutan. Pero tienen el descaro de demandar y presentarse ante tribunales para demandar a sus avasallados. En su momento celebrarán los nombres, pero en todo caso, quienes conocen de estos casos, puedo hablar concretamente el avasallamiento del predio de Cotoca de la familia Kim y de los acuíferos detrás de Palmasola de la misma familia. Mismo modus operandi, pese a que el Tribunal Agroambiental reconoce la legítima propiedad de la familia, hoy está ocupada por gente que ejerce la fuerza y la policía, muy bien, gracias, la ve de palco porque hay un juicio de por medio. Estamos hablando de grupos organizados, exclusivamente dedicados al delito. Organizados, amparados en la protección del Estado, operativizados a través de los mecanismos y nuestros impuestos con los que se despliega y opera la policía boliviana y con el favor de jueces y fiscales. Lo mismo que pasa con los avasallamientos de tierra, más o menos. Exacto, y cuando uno ve de manera vertical los primeros avasallamientos del año 2021, inclusive con una muerte, el señor Lino, hasta ahora lo recuerdo, porque me reuní 2 semanas antes de su fallecimiento y fallece por las heridas propiciadas por una infección de las heridas, ¿no? Costillas rotas, nariz fracturada, entraron a machetazos a las propiedades en la Chiquitanía. Tristemente una infección que no fue controlada se volvió sistémica y 2 semanas después el señor Nino fallece. El informe pericial forense aduce posible COVID, que fue el pretexto para incinerarlo. Wow. Entonces vemos acá que la justicia que el gobierno puede enterrar para el olvido de la sociedad está presente, y eso es parte de un rol de nosotros como representantes de derechos humanos, no dejar que esto se entierre fácilmente. Y la impunidad sobre todo. Los principios del derecho humano, la verdad y la búsqueda de verdad, y si te das cuenta, William, representa un alto esfuerzo de investigación para valorarlo objetivamente. Con los recursos de esa verdad, recién la búsqueda de justicia, ¿no? Y nosotros ponderar de manera efectiva la acción judicial. Y tercero, que tristemente resulta póstumo en muchos casos, es la reparación. No podemos olvidarnos de que quien tiene daño del Estado, el Estado tiene una obligación. Ejemplo concreto, el caso Terrorismo 1 y la masacre del Hotel Las Américas, que ya tiene una sentencia por parte de la Corte Interamericana. El Estado boliviano no ha accionado nada para resarcir, ni reparar, ni compensar a las víctimas, de 11 años de presidio, ni a las familias de los secuestrados y fallecidos del Hotel Las Américas. Ya. Fernando, hablemos del Congreso. ¿Cuál es el contenido? ¿Quiénes participan? Perfecto. Con toda esta charla previa, motivos tenemos de sobra. Sobra. Hay que hacer muchos congresos. Muchos. Y por un tema hasta de necesidad coyuntural, se tratarán 3 ejes temáticos. Ya. Uno, que es el estado de la democracia. Si vamos el reloj, son 18 minutos de entrevista, habremos hablado 17 y medio de una pincelada de lo que sucede a ese nivel. Cuando uno entiende esa necesidad, nosotros tenemos que profundizar ese diagnóstico y la revelación que viene con ponencias magistrales y evidentemente con el respaldo documental de todo lo que, como ejemplo, te vengo demostrando ahora o conversando ahora, está escrito en papel con todos los documentos, con toda la investigación, como tantos casos hemos podido tener acceso. El segundo capítulo es el más importante a mi criterio, que es la violencia de Estado y presos políticos, y es un inventario general de estos últimos 3 años. Las razones por las que comenzamos y hasta dónde estamos llegando con estos juicios, y cuáles son las causas-consecuencia para quienes hoy están perseguidos y privados de libertad. Y el tercer y no menos importante, la violencia de Estado contra periodistas y la protección de la libertad de prensa. Libertad de expresión. Si solamente vemos el 2022, en los informes de la Asociación Cruceña de la Prensa, existen 39 denuncias de violencia policial contra periodistas. Policial, únicamente policial. Me imagino que ninguna esclarecida, menos sancionados los culpables. Ejemplo concreto, el caso Las Londras. Las Londras. Y el más visible para toda la sociedad, pero definitivamente no es el único. El compromiso, perdón, no puedo ni siquiera decir su nombre, del ministro de Gobierno, que se compromete
a esclarecer estas agresiones contra la prensa, recalcando que los delitos son individuales e individualísimos. Hasta hoy no existe ni un sumario interno dentro de la policía donde uno pueda personarse y entender quién fue el agresor a periodistas, quién amenaza de muerte al periodista del Deber que empezó a investigar el tema del narcotráfico y otros tantos casos más. Piensa que están los videos, las fotos, las filmaciones, los registros, los periódicos, todo. A este paso creo que nos pueden matar delante de cámaras y el gobierno puede decir de que era un fake news. La verdad oficial, por la fuerza de Estado, acalla la lógica, acalla la razón, acalla el procedimiento judicial, acalla la Constitución. Entonces, si nosotros entendemos eso, el primer violador del sistema democrático es el gobierno. Entonces, una de las grandes conclusiones es lo que va a expresar el Congreso a nivel de ponderación, en qué punto estamos. Yeah. Pero no solamente nos vamos a quedar con la revelación. El Congreso va a sacar propuestas y va a exigir acciones en sus conclusiones a todas las instancias de representación, tanto en el país como en el exterior. Y ahí la buena noticia. Si bien por el tema de tiempos no podemos confirmar mucha asistencia internacional, pero sí tendremos una audiencia vía streaming muy importante para el país, de quienes tienen los ojos puestos en la realidad boliviana. ¿De quién estás hablando? Amnistía Internacional, Prisoners Defenders, el Europarlamento en pleno, organizaciones, por ejemplo, de activistas por la democracia y la libertad de Cuba, exiliados y presos políticos del régimen venezolano, Iglesia de Nicaragua, tengo que decirlo en esos términos para no vincular a ciertas personas de manera directa, el Parlamento italiano, la Premier Giorgia Meloni, al recibir no solamente nuestras cartas, sino informes periódicos sobre la situación y denuncia de los casos en Bolivia, tomó de manera personal la causa boliviana. Entonces esperamos también que se conecte la representación del Parlamento italiano, entre varias otras organizaciones. Tengo entendido que viene Amparo Carvajal. Está llegando la señora Amparo, tanto como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, como el Congreso, como ciudadanos, le entregamos la confianza y el reconocimiento de la legítima representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Un hecho que el gobierno también ha intentado de corromper a través de la creación de paralelos. No es un tema político, no hay intereses de por medio, pero no podemos negar la trayectoria de Amparo, no podemos negar la representación de Amparo y no podemos permitir ni avalar de que la Asamblea Permanente sea cooptada políticamente y tengo que ser De momento franco. todo eso está a salvo ahora, ¿no? De momento digo porque nunca se sabe. Para conocimiento de la sociedad, el hecho de que Amparo no pueda ejercer sus funciones desde su propia oficina porque no se ha resuelto el caso y trabajar en una mesita en plena calle es indolente para una persona de ya 84 años. Está neutralizada en su posibilidad de acción o traslado a cuenta propia, ¿no? En el sentido de que las cuentas de la Asamblea Permanente han sido congeladas, ¿no? Entonces es un ataque sistemático y generalizado por múltiples frentes contra ella, ¿no? Que básicamente buscan aplacar la representación que ella tiene y la legítima acción de la Asamblea Permanente. Ya, se nos va yendo el tiempo, Fernando. ¿Por qué solamente desde el 2021 hasta acá? ¿Eso significaría que no ha habido violación para atrás o es que los tiempos no dan para abarcar todo? Excelente pregunta. Si yo tuviera que empezar a hablar como estamos hablando ahora y relatar caso por caso, necesitaríamos, imagino, más de 30 días para poder revelar todo. Este es un tema general de emergencia y ya de por sí. 2 jornadas completas de 8 de la mañana a 6 de la tarde serán tremendamente intensas, enriquecedoras y no podemos abarcar todo el detalle, ¿no?, de los casos que se vienen dando. De ejemplo, no hemos tocado ni uno solo de los casos políticos, sino es una mención general. Claro. Pero y aquí en Santa Cruz hay casos críticos, el propio gobernador, el propio Rómulo Calvo, dirigente cívico. Y cuando uno habla de ellos no puede circunscribirse al gobierno contra, sino hay un elemento de contexto que es tremendamente complejo que se tiene que valorar
y exponer para que se entienda con propiedad en qué consiste y cómo se concluye persecución política, ¿no? Instrumentada políticamente. El Congreso, además, con esos 3 ejes temáticos que nos agobian, ¿no? En el sentido de la falta de tiempo, porque va a ser jornadas intensas, muy dinámicas, entonces yo creo que el que piense tan largo, cuando empiece le va a quedar un mar de información que tiene que absorber, que tiene que digerir, que tiene que racionalizar, y que después vamos a entrar en un debate. Ojo, el segundo día, el día miércoles en la tarde, serán mesas de trabajo donde tendremos la participación de las organizaciones civiles de la sociedad boliviana, ¿no? Porque no solo viene Santa Cruz, estará todo el país, y aportarán al desarrollo de las conclusiones del Congreso. Como dije al inicio, pretendemos que salga una hoja de ruta, una hoja de acciones, porque la indefensión, el abandono y el olvido del preso político, del perseguido, no es algo que podamos permitir. Y ahí es donde respondo puntualmente tu pregunta. No vamos a dejar de lado casos que inclusive hoy recibí llamadas que datan de más de 40 años atrás, que se tratan de izquierdas, de derechos, de militares, de civiles, de terroristas. Hay una infinidad de vulneraciones, ¿no? Nos hemos circunscrito por coyuntura a lo que es una evaluación de estos 3 años, pero que viene arrastrando un viento de cola que desde la recuperación de la democracia no se han terminado de cumplir en debida ley. Entonces tenemos que volver a estructurar la propuesta para la reforma de la justicia, pero en base a los pilares fundamentales de reestructuración, que son la devolución de la institucionalidad del Estado. Y eso ya de por sí es un tema complejo y largo de abarcar. ¿Dónde se va a llevar a cabo el Congreso, Fernando? En el comedor universitario de la Gabriel René Moreno, en la entrada por la Bush y Negas hasta el fondo, el único comedor, y con la guía de la portería todo el mundo podrá llegar. El acceso es absolutamente libre, todos están invitados, y si de alguna manera el comedor se llena, porque es un espacio bastante amplio, les pido que no se vayan, porque la rotación de la gente que entra y salga para escuchar los temas que les interese va a ser muy importante para todo ciudadano. Cada uno de los cruceños, bolivianos, extranjeros que viven en el territorio, es entender cuáles son los derechos y garantías que el Estado debería proveerlos y cómo tiene que exigirlas. Y me imagino que esto además se va a divulgar por las redes sociales también, para los que no puedan llegar por alguna razón. Así es, justamente ahora están en afanes la agrupación Alianza por Bolivia para terminar de crear las redes sociales, de preparar los enlaces, ni bien estén, se van a compartir y masificar con tu ayuda también, William, y de toda la prensa. Están cordialmente invitados y pueden seguirlo presencialmente, vía streaming, vía a través del canal universitario en su plataforma digital, y bueno, tantas plataformas se nos puedan colgar. Bien, muy bien por la información, Fernando, y esperamos que sea un éxito este congreso muy importante, por supuesto. El éxito depende única y exclusivamente de la participación del ciudadano. El material está, los espacios sencillos, como lo mencionábamos en charla previa, no un congreso franciscano, porque con la infraestructura y el conocimiento hemos hecho todo, pero necesario de que para que valga la pena el ciudadano asista. Bien, gracias, Fernando. Encantado, William, muchas gracias.